Vamos a comenzar la grabación. Vamos a compartir cámara. Ya no. Muy bien, jóvenes, siendo las 10:05 de la mañana, comenzamos formalmente nuestra clase y tenemos el día de hoy un tema conocido para los alumnos que ya han venido preparándose, el tema de la nociología, y con ello inauguramos las disciplinas filosóficas. A ver, jóvenes, ¿por qué surgen las disciplinas filosóficas? Lo que sucede es que en el decurso histórico de la filosofía comenzó a acumular objetos de estudio. Recuerden ustedes, la filosofía comenzó preguntándose por el origen del cosmos, la fisis, la naturaleza, el periodo cosmológico, pero luego con Protágoras y Sócrates se reflexionó sobre el hombre. Con Platón y Aristóteles fundamentalmente sobre el ser. Con las escuelas helenístico-romanas, la felicidad. En la filosofía medieval fue Dios. En la filosofía moderna fue el conocimiento. Entonces, a lo largo de los siglos, la filosofía ha ido acumulando objetos de estudio. Entonces, en algún momento ya la filosofía reflexionaba sobre muchas cosas. Entonces, ciertos filósofos en aras del orden más o menos dijeron lo siguiente: todo tema que tenga que ver con el conocimiento lo vamos a reflexionar en la nociología. Todo tema que tenga que ver con la ciencia vamos a reflexionarlo en la epistemología. Todo tema que tenga que ver con la valoración en la axiología, todo tema que tenga que ver con el hombre en la antropología, todo tema que tenga que ver con la moral en la ética. Y de este modo, jóvenes, surgieron las famosas disciplinas filosóficas, ¿no, jóvenes? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar viendo esta disciplina que se llama la nociología, ¿no? Muy bien. A ver. Cuestión etimológica siempre en filosofía es importante, ¿no? Proviene de dos voces: gnosis, conocimiento, y logos, que equivale a teoría. Por ende, cuanto menos etimológicamente, significa teoría del conocimiento. O vayamos un paso más adelante: disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento y sobre todo sobre los problemas que entraña el conocimiento, ¿no? Porque, ojo, ustedes van a producir conocimientos como historiadores, pensemos. Entonces el filósofo se va a preguntar, ¿pero las reflexiones de un historiador serán objetivas? Si uno de ustedes escribe un libro sobre la Guerra del Pacífico siendo peruano, ¿su investigación será objetiva? El chileno la contará de la misma manera. Entonces ese es un problema ya filosófico. Ustedes producen el conocimiento. El filósofo va a ver los problemas que entraña el conocimiento, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces tenemos tres elementos, puesto que para los filósofos jóvenes el conocimiento es un proceso. Y en este proceso encontramos tres elementos. Primero, uno, el sujeto cognoscente, el que conoce. Mafalda está conociendo este mapamundi, no al revés, ¿no? Entonces ella es el sujeto cognoscente. El mapamundi sería el objeto cognoscible, lo que es conocido. O sea, el sujeto es activo y el sujeto es, el sujeto es activo y el objeto es pasivo. Pero ojo, para los filósofos, producto de esta interacción, nos formamos el tercer elemento del conocimiento, la representación. ¿Qué es la representación, profesor? ¿No? Representación o idea. Eso es la imagen mental del objeto. ¿Qué quiere decir eso? A ver, pensemos que Mafalda está en la casa de su primo, 4 de la tarde, y ve su mapamundi. Pero luego vuelve a su casa y a las 10 de la noche, antes de dormir, se acuerda lo que hizo en ese día y recuerda el mapamundi que le impactó. Esa es una imagen mental del objeto. Probablemente el objeto ya no esté ahí, pero ella lo recuerde, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, no, jóvenes? Que cuando uno recuerda la imagen mental. Por ejemplo, recuerdo el local central de la pre. ¿Aparece en mi cuarto? No. El local central de la pre está en Avenida Universitaria con Colonial.
yo lo recuerdo ahora y tengo una imagen mental, ¿no? Muy bien. Quizás puedan llegar a ello también por, jóvenes, esta palabra, representación. Es un reflexivo, re. Para que haya representación, ¿qué debe haber primero? Presentación. Por ejemplo, el nombre de mi mejor amigo es Werther González, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿recuerdan a Werther González? ¿Qué me tendrían que decir? ¿Recuerdan a Werther González? Jóvenes, ¿están ahí? Porque me siento solo allá, ahora sí, ¿no? Digamos, siento, como dice Platón, ¿no? La filosofía es un diálogo con uno mismo, ¿no? Me sentía un poco así, pero ahora que veo, digamos, no, profesor, nada, no. En efecto, porque si no le he presentado a mi amigo Werther González, ustedes no lo recuerdan. No podríamos recordar algo que no hemos vivenciado, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan mi representación, han tenido que ser mis alumnos. Cuando ingresen a San Marcos y hablen de los profesores que les enseñaron en su etapa preuniversitaria, ustedes van a decir, a mí me enseñó Eleazar Sánchez, ¿lo recuerdas? Y tu amigo va a decir, no, yo estuve en la pre, pero a mí me enseñó Francisco Flores, Giancarlo Garcés, Alma, o sea, los profesores de La Plana, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que para que haya representación, primero debe haber una presentación, ¿no? A ver, siempre aterrizando los conocimientos que les imparto. Pensemos que uno de ustedes viaja a Paracas a ver los mantos de Paracas. ¿Cuáles son los tres elementos del conocimiento? ¿Quién es el sujeto cognoscente? ¿El manto los conoce ustedes o ustedes conocen al manto? Jóvenes. Muy bien, Diana. Nosotros, profesor, somos el sujeto. ¿El manto qué es? ¿No? ¿El manto qué viene a ser? El manto Paraca que ves en el Museo de Paracas. El objeto. Y cuando ya estás en Lima y recuerdas la idea del manto, esa es la representación, ¿no, jóvenes? Muy bien, sencillo, sencillo. Creo que esto es, digamos, sencillo, ¿no, jóvenes? Así que vayamos a lo importante, ¿no? A los problemas del conocimiento. Recuerden, jóvenes, que la filosofía es una disciplina problemática. A ver, recordemos las 5 características de la actitud filosófica. Totalizadora, radical, racional, crítica y problemática. ¿Eso qué quiere decir? Que el filósofo discute problemas. En vista que estamos en la nociología, vamos a discutir problemas afines al conocimiento. Y el primero es el problema de la posibilidad, jóvenes. Todo problema epistemológico se traduce en una pregunta. ¿Es posible conocer la realidad? ¿No? O sea, piensa en lo siguiente. Yo soy el sujeto, el que conoce la realidad. Este es el objeto. Acá tengo la imagen mental. En mi imagen mental, el celular es de color negro. La pregunta sería, ¿el celular es de color negro en la realidad? Es decir, ¿el sujeto puede aprender y captar las características del objeto y conocerlo tal cual es? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Incluso podríamos ser más radicales y pensar, ¿esto que conocemos es la realidad? Porque probablemente estemos en un sueño. Quizás estemos en un sueño. Les cuento una anécdota rápidamente. Lao Tse, filósofo chino, fundador del taoísmo, un día se sentó en un árbol o cerca de un árbol y se quedó dormido. Y se despertó y se quedó 5 meses de su vida ahí. ¿Por qué? Porque Lao Tse había soñado que era una mariposa. Y cuando se despertó, Lao Tse no sabía si era Lao Tse que había soñado que era una mariposa o era una mariposa que estaba soñando que era Lao Tse. Este problema tan viejo como la misma filosofía. ¿Cómo discernir el sueño de la vigilia? ¿Es esta la verdadera realidad? Es un problema en realidad radical, ¿no, jóvenes? Desde luego, radical. Pero nosotros no vamos a ser tan radical. Vamos a suponer que sí, que esta es la realidad,
que estoy viviendo, pero igual con todo la pregunta se sostiene. ¿El celular es negro en la realidad, jóvenes? ¿Es de color negro en la realidad? ¿Podemos conocer la realidad? Muy bien, frente a este problema tenemos ciertas posturas. La primera es la del dogmatismo, ¿no? O sea, dogmático, jóvenes, es el que no duda, ¿no? No duda. Por el contrario, el escéptico es el que duda, ¿no? Es el que duda. A ver, cuando lean dogmatismo, recuerden que proviene de la palabra del ámbito religioso dogma. ¿Qué es un dogma en la religión, jóvenes? Recuerdo cuando estaba en el colegio, en mi curso de religión, el profesor habló de que María era inmaculada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que fue virgen después de alumbrar a Jesús. Incluso Jesús tuvo hermanos, pero ella siguió siendo virgen. Entonces de pronto un alumno, recuerda, alzó la mano y dijo, profesor, en los tiempos de María, la única forma en la cual una mujer queda embarazada, no existía la fecundación in vitro, no estábamos en el siglo XXI, ¿no? Era mediante contacto sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que María tuvo contacto sexual y quedó embarazada de Jesús. Y el profesor dijo, no dudes de eso, es un dogma de la iglesia. Ahí está, dogmático. No dudes, las cosas son como la Biblia te las dice. Bienaventurados aquellos que creen sin ver, podríamos decir, ¿no? Entonces, si extrapolamos ese concepto propio del terreno, de la religión, por citar un caso, a el conocimiento, podríamos decir que dogmático es el que no duda. O sea, el dogmático me diría, a ver, Eliazar, déjate de hacer preguntas ociosas, ¿no? Si el celular de color negro, por supuesto que es. Tú puedes conocer la realidad tal y como es. Eso nos diría un dogmático y por ende se infiere, se colige, se deduce que confía en la razón y en los sentidos. Como dice Platón en su diálogo El Tetetos, que versa sobre el conocimiento, los primeros filósofos, tales Anaxímenes, Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, se lanzaron a la faena del conocimiento. No se preguntaron si era posible o no conocer. Esa pregunta comienza con los sofistas, ¿no? Con Gorgias, con Protágoras. Por eso acá tienen a Tales. Tengan cuidado, este no es Tales, ¿no? Han sacado una imagen de internet, ¿no? Un viejito sabio, ¿no? Miren, porque es el mismo, ¿no? Pirrón, esto no es, digamos, es un dibujito, ¿no? No es que Tales sea, digamos, el que está acá, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces tenemos como dogmatismo a Tales. Escéptico, por el contrario, jóvenes, es el que duda, ¿no? Es el que duda, pero ojo, duda de las facultades del hombre, sea de la razón y sea de nuestro, o sea, de la razón o de nuestros sentidos, ¿no? Por ende, jóvenes, por ende, como duda, cree que es imposible, o en todo caso niega la posibilidad del conocimiento. No podemos conocer el celular tal y como es. Incluso si ustedes ya han revisado su boletín, van a ver que hay dos tipos de escéptico, ¿no? Está, a ver, para no afectar esto, está el escéptico, digamos, radical, que considera que no podemos conocer nada de la realidad. Por eso recomienda que la epogé. ¿Qué filósofo de la historia de la filosofía recomienda la epogé? Pirrón, ¿no? Muy bien, Pirrón, Pirrón. ¿Qué es la epogé? ¿No? Suspender el juicio. Suspender el juicio. No manifestarme. Por ejemplo, si ustedes me preguntan de qué color es este celular, si yo soy escéptico, no digo nada. Me quedo callado, ¿no? Profesor, ¿habrá examen de San Marcos? Epogé. Profesor, ¿ingresaré? Epogé. O sea, será bastante difícil practicar epogé de por vida, ¿no? Se dice que Pirrón incluso se dañó las cuerdas vocales para no hablar. Practicó epogé de por vida, suspendió el juicio. A ver, si a un escéptico tú le preguntas si existe o no existe Dios, ¿qué te respondería? A ver, si te viene esto en el siguiente examen, ¿qué respondería un escéptico?
Nada, no responde. El agnóstico, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero hay otro tipo de escéptico, que es el escéptico relativista. El escéptico relativista, jóvenes, considera que no es posible conocer verdades universales. Pero ojo, sí podemos conocer verdades particulares. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que podemos conocer, a ver qué pasó acá, verdades universales, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que podemos conocer verdades universales. Que este filósofo consideraba que el hombre es la medida de todas las cosas. Homo mensura. ¿Qué filósofo dice eso? Su nombre comienza con P. Muy bien. Protágoras. O sea, ¿qué les quiero decir? Que Protágoras me diría que si yo veo y tengo la imagen de ese celular de color negro, pues es negro en la realidad. Y si otro lo ve de marrón, pues es marrón. Entonces sí puedo conocer, pero claro, conocimientos universales, más o menos de la forma de la ciencia, no son posibles. Entonces, supongo que están infiriendo ya, pero igual siempre es bueno ponerlo de manera patente, porque este se llama radical, ¿no? Porque tú le preguntas cualquiera, un escéptico radical, y se queda callado. En cambio, Protágoras diría que sí hay conocimientos particulares. Me gusta el arroz con pollo. Bueno, para ti entonces es un plato delicioso. Profesor, a mí no me gusta. Ya, pues, entonces para ti no es. Eso sí es un conocimiento, ¿no, jóvenes? Entonces, miren, tenemos uno que dice que sí es posible conocer, otros que dicen que no es posible conocer. Y luego tenemos un filósofo que va a hacer una síntesis, va a tomar lo mejor de cada uno y va a decir que sí podemos conocer el fenómeno, pero no podemos conocer el noumeno, ¿no? ¿Quién es ese filósofo? Acá está su nombre, Immanuel Kant. ¿Qué es el fenómeno, profesor? ¿Recuerdan? La apariencia de la realidad. ¿Qué es el noumeno? La realidad en sí o la cosa en sí, como está acá. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? A ver, miren, Kant está mirando una casa en el árbol. Perdón, no conoce el objeto, conoce, miren, su imagen mental. O sea, para Kant, yo no conozco esto que estoy tocando, jóvenes. Yo conozco la imagen mental que tengo acá. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse en la semana 3? ¿Ustedes me conocen, jóvenes, en sentido estricto? ¿Yo los conozco a ustedes en sentido estricto? No. Conozco simplemente su apariencia, ¿no? Su apariencia. Y ustedes conocen mi apariencia, ¿no? Puede ser que yo sea un psicópata en serie y que ayer he asesinado a una persona, ¿no? Imagínense, ¿no? Y luego salen los titulares, profesor de filosofía asesinaba alumnos. Y ustedes dicen, profesor, pero parecía una persona tranquila, ¿no? Entonces, ojalá que no, dice. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, digamos, ustedes conocen mi apariencia, mi aparecer los días jueves de 10 a 10:55, o perdón, de 10 y 5 a 11, ¿no, jóvenes? Y viceversa, yo también conozco su apariencia. Por eso, en griego, personalidad es prosopón, máscara. Mi personalidad es una máscara que yo tengo frente a otras personas, ¿no? Entonces, no conocemos las cosas en sí, sino esto. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos cosas, ¿no? Espacio y tiempo, por ejemplo, lo ponemos en el objeto, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con este primer problema para pasar al siguiente? Ya, muy bien, jóvenes, ya saben que cualquier duda la pueden manifestar. Problemas sobre el origen, ¿no? Del conocimiento. ¿Cuál es el origen del conocimiento? Recuerdan un celular. Ese celular, esa idea, ¿se basa en la razón o en la experiencia? ¿Qué creen ustedes?
en la experiencia. Profesor, recuerdo Machu Picchu porque viajé con mi familia, ¿no? Lo recuerdo usted porque lo he visto, o es mi profesor del aula virtual, ¿no? Entonces, ese es un argumento a favor del empirismo, ¿no, jóvenes? Muy bien. Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿no? Jóvenes, ¿recuerdan cuando ingresaron? O sea, no caminando, ¿no? Sino cuando ingresaron, ese famoso, ¿no? Digamos, Darwin es un ejemplo nada más, ¿no? No lo tomen a mal, jóvenes, es un ejemplo. Para que se despierten, ¿no? Para que se despierten. Esto quizás ahí un poco, ¿no? Ahí, miren, ahí sí, ¿no? O sea, yo les hablo, les pongo ejemplo, nadie me contesta, ¿no? Les digo una cosa y todos comienzan, ¿no? Dice, profesor, vénganse en la encuesta, jóvenes, vénganse en la encuesta, ¿no? No. Entonces, les decía, jóvenes, ustedes, por ejemplo, no pueden recordar porque no han tenido esa experiencia, pero su profesor de trigonometría, que estudió matemática en San Marcos, sí recuerda eso, ¿no? Ese sería un argumento a favor del empirismo. Pero comencemos por una cuestión de orden con el racionalismo, ¿no? Borreñismo, ¿no? Borreñismo. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Qué queda? Borreñismo, ¿qué queda? ¿No? Borreñismo, jóvenes, ¿qué queda? ¿No? La razón, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? La razón. Entonces, para Descartes, la razón es fundamental en el proceso de elaborar ideas. ¿Por qué, jóvenes? Y vamos a repasar la semana número 3. Porque la razón llega a verdades claras y distintas. ¿Qué es lo claro y distinto? Lo indudable. Por eso, ¿cómo se llamaba el método de Descartes que consistía en dudar de todo? Duda metódica, o como está en su separata, criterio de certidumbre. Dudemos de todo. Descartes pone en práctica la duda metódica. ¿Cuál es la primera certeza a la que arriba Descartes después de poner en práctica la duda metódica? ¿No? ¿Me engañan los sentidos? Bueno, esa no es la primera verdad, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo. Y en efecto, Darwin, es cierto lo que tú dices, ¿no? Descartes creía que los sentidos nos engañaban. Justamente por eso apuesta por la razón. ¿Por qué, jóvenes? A ver, ¿por qué sucede de ese modo? Porque Descartes dice, si tú ves el sol en la mañana, es de un tamaño. Mediodía, más pequeño. Atardecer, inmenso. ¿Es que el sol crece y decrece durante el día, o es más bien que el sol es el mismo y son mis sentidos los que lo perciben de diferente dimensión? Entonces, como los sentidos te engañan, tienes que desconfiar de ellos. Porque, a ver, jóvenes, ¿ustedes confiarían plenamente en alguien que los ha engañado? No, profesor, ¿no? ¿Vieron? Ya se pusieron tristes otra vez, ¿no? Ese es el ejemplo que pone Descartes, ¿ah? Descartes dice que si los sentidos te engañan, tú tienes que actuar con los sentidos como actúas frente a las personas que te engañan. Por eso el tribunal va a ser la razón, ¿no? Muy bien, Descartes también diferenció entre las famosas ideas adventicias e ideas facticias, ¿no? A ver, estoy caminando por la calle y veo un caballo y veo una paloma. ¿Qué tipo de ideas son esas? Ideas que provienen del mundo externo. Adventicias. Pero esa noche sueño con un caballo alado. Con un caballo alado. La idea de caballo alado, facticia. ¿No? Facticia. ¿No? Por ejemplo, me han visto a mí. Si sueñan conmigo, pero con cuernos, y en vez de tener dos piernas tengo patas de toro, ¿qué animal soy? Mitológico, ¿no? Con dos cuernitos. ¿Qué animal mitológico soy? ¿No recuerdan aquel animal exacto, ¿no? El minotauro. En la realidad yo tengo dos cuernos. No, yo soy una idea adventicia, pero si ustedes ya me ponen alas, no sé, serpientes, ¿no? Ya, eso es una idea, digamos, jóvenes, facticia, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien. Ejemplo de idea innata. A ver, ilústrenme, jóvenes. Háganme sentir orgullo de ustedes. Es decir, yo les he enseñado.
Muy bien, ¿no? Muy bien, Nicole. Dios, ¿no? Muy bien. Dios es una idea innata, ¿no? Por ejemplo, el caso que pone Descartes, y se los expliqué con cierto detalle, jóvenes, y recordarán ustedes, es, ¿no? Yo tengo en mi mente la idea de triángulo, pero nunca he visto un triángulo perfecto en la realidad. He visto cosas más o menos triangulares, ¿no? Entonces, lo que dice Descartes es que yo he nacido con la idea de triángulo. Por eso mi mente ha tenido ciertas ideas al nacer. Principios lógicos, verdades matemáticas y Dios. Y Dios. ¿Quién problematiza todo esto en un buen ejemplo de crítica filosófica? ¿Qué tal el pulso? Miren, es una línea recta nada más. Muy bien. A ver, ¿no? ¿Quién problematiza eso? ¿Por qué ponen esa carita? Digamos, ¿quién problematiza eso? Jóvenes, esto es un nombre ahí, ya, no me hagan renegar. Ya. Les decía que John Locke, ¿no? Muy bien. Jóvenes, yo reniego cuando mis alumnos no dan con las, o sea, ¿no? Yo quiero que comprendan la filosofía. Eso en realidad es muy reconfortante para un profesor, ¿no, jóvenes? Muy bien, John Locke. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Qué tipo de ideas está cuestionando John Locke de la clasificación de Descartes cuando dice que no hay nada en la mente que primero no haya estado en los sentidos? Ideas innatas. Entonces, hay que borrar estos tres puntitos, digamos, ¿no? De las ideas innatas. ¿Cómo queda tu mente al nacer? Para John Locke, ¿no? Como una tabula rasa, como una hoja en blanco. Profesor, pero yo ahora tengo ideas. Desde luego que sí, pero esas ideas las vas escribiendo mediante la mediante la experiencia. A ver, imaginemos un diálogo ficticio entre Locke y Descartes. Y Descartes le dice a Locke, muy bien, señor Locke, pero yo tengo la idea de un triángulo perfecto, pero yo no he visto un triángulo perfecto en la realidad. ¿Qué le dice John Locke? Es cierto, señor Descartes, pero eso no quiere decir para nada que yo haya nacido con la idea de triángulo perfecto. Lo que pasa es que yo veo triángulos y me quedo con lo esencial de cada triángulo. Esto, acá sería esto, acá sería esto. ¿Y luego qué hago? Uno esos lados y tengo la idea de triángulo perfecto. Es el método de la inducción. ¿Qué otro filósofo empirista vimos en la semana 3? Hume. Dos cosas que deben recordar de Hume. La diferencia entre impresiones, ideas. Impresión, lo vivido, idea, recuerdo de lo vivido. Y la crítica a la idea de causalidad, jóvenes. Eso también es muy importante para David Hume. Entonces, miren, jóvenes, y quiero que tomen conciencia de esto. Descartes decía que era la razón y no la experiencia la fuente del conocimiento. Locke decía que era la experiencia y no la razón. O sea, estábamos en una disyunción. Razón o experiencia, incluso una disyunción fuerte. Pero de pronto viene un filósofo, representante de la Ilustración alemana. ¿Cómo resume Kant la Ilustración alemana? Vamos a repasar Kant. ¿Cómo resume Kant la Ilustración alemana? Muy bien, sapere aude. ¿Qué significa? Atrévete. ¿A qué? A pensar por ti mismo, a saber por ti mismo. Y eso ciertamente es lo que hizo Kant, porque en vez de ascribirse y suscribir el racionalismo o ser un empirista, Kant tomó lo mejor de cada uno. ¿Por qué, jóvenes? Criticismo viene de la palabra crítica, y la palabra crítica viene del griego krinei. Krinei en griego significa separar. El crítico no es aquel que lee libros y dice, todos se equivocaron, yo voy a inventar la verdad. El crítico es aquel como Kant que lee la obra de Descartes y separa lo que le parece interesante de lo que no. Entonces, en ese sentido, Kant dijo que los empiristas tenían algo de sensato. El conocimiento, hay que admitirlo, comienza en la experiencia, ¿no? Claro, porque si yo no veo este celular, no lo voy a recordar. Pero el detalle es que este celular
para Kant, envía datos a mi sensibilidad, a mi experiencia, intuiciones, color, forma, tamaño, textura, y todo eso llega a mi experiencia, pero de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito una facultad que ordene todo eso para tener la idea. De lo cual se concluye que si yo tuviera experiencia, podría experimentar los objetos, pero no podría ordenar esa experiencia para tener una idea. Y si solo tuviera razón, tendría la facultad con que ordenar, pero no tendría el material del conocimiento. La lección de Kant es que necesitamos de la experiencia y de la razón. Y eso es lo que se llama el criticismo, síntesis entre el racionalismo y el empirismo. O sea, Kant hace una síntesis hegeliana. ¿Recuerdan las 3 fases de la dialéctica? Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Muy bien, tesis sería el racionalismo, antítesis el empirismo y la síntesis hegeliana sería el criticismo, ¿no? Muy bien. Acá a esto le llamó razón, ¿no? Muy bien. Bueno, acá les han puesto ya un poco más pormenorizado lo de Kant, ¿no? Kant dice que, por ejemplo, vamos a traducir esta segunda frase de Kant, ¿no? De Kant. Kant está diciendo acá, la experiencia sin la razón sería ciega, porque no habría facultad para ordenar. Y viceversa, la razón sin la experiencia sería vacía, porque tendríamos con qué ordenar, pero no tendríamos con qué ordenar. O sea, lo que está diciendo Kant es que la experiencia y la razón son fundamentales en el proceso del conocimiento. Por esto que les he explicado, jóvenes, ¿podemos conocer a Dios para Kant? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, jóvenes? ¿Por qué no podemos conocer a Dios? Muy bien, muy bien. Porque no hay experiencia de Dios, ¿no? Recuerden, ¿no? No hay experiencia de Dios, ¿no? Entonces, miren, lo importante de Kant, en este punto, síntesis entre el dogmatismo y el escepticismo, y en este otro punto, síntesis entre el racionalismo y el empirismo. A ver, ¿qué otras cosas deben recordar de Kant? ¿Qué es el giro copernicano? Que el sujeto construye el conocimiento. Claro, el centro es el hombre. El sujeto construye el conocimiento tal cual, estimada Nicole. Esa fue la clave de la pregunta de examen de admisión. Ese giro copernicano para Kant, lo que puso su compañera Nicole, ¿no? El sujeto construye el conocimiento. El sujeto pasa a ser activo, en efecto, no refleja el objeto, sino lo construye. ¿Por qué? Porque le pone espacio y tiempo y ordena, le pone las categorías, ¿no? Muy bien. ¿Qué más deben recordar de Kant? La gran obra, donde está lo que estamos viendo, es la crítica a la razón pura, ¿no? Vamos a escribir esto, ¿ya? Crítica, a ver, ¿no? Vamos a poner la crítica a la razón pura. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre verdad a priori y verdad a posteriori? Eso también es kantiano. A ver, jóvenes, eso ya lo vimos, no es nada nuevo. Muy bien, a priori es antes de la experiencia y a posteriori es después de la experiencia. Los juicios que tienen verdades a priori, ¿cómo se llaman? Analíticos, ¿recuerdan? El juicio que tiene verdades a priori, analítico. Y el juicio que tiene verdades a posteriori, el juicio que tiene verdades a posteriori, sintético. A ver, si les viene en su segundo examen la siguiente pregunta. El enunciado, todos los hombres solteros son hombres no casados. ¿Qué tipo de juicio es para Kant? Analítico, en efecto, analítico, ¿no? Por definición, un hombre soltero es alguien que no está casado.
Y viceversa, o digamos otro ejemplo, algún soltero es feliz. Mi amigo Fernando es soltero y es feliz. Analítico, sintético. Sintético, porque no todos los solteros son felices. Es más, mi amigo Fernando no es feliz, ¿no? Está llorando a su ex, o sea, más bien está triste estando soltero, ¿no? Entonces, depende, ¿no, jóvenes? Depende después de la experiencia, ¿no? No se burlen de él, jóvenes. Ustedes saben que las cuitas de amor son profundas, ¿no? Son profundas y difíciles de, digamos, salir de ellas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Dejemos a Kant y vayamos al problema de la verdad, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Qué significaba filosofía etimológicamente? ¿Qué significa filosofía etimológicamente? Amor a la sabiduría. ¿Es lo mismo un filósofo que un sabio? No, porque el sabio tiene la sabiduría, el filósofo va detrás de la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Según Heráclito, decir la verdad. O sea, cuando en la primera clase les dije que el filósofo estaba detrás de la sabiduría, ahora podríamos decir que el filósofo estaba detrás de la verdad. La verdad es el objeto de estudio de la filosofía. Eso lo tiene muy claro Aristóteles, que la define como la ciencia de la verdad. Entonces, naturalmente, en algún momento ustedes me van a preguntar, ¿y qué es la verdad, profesor? ¿No? Primera razón teórica. Segunda razón, que es una razón un poco más cotidiana y práctica, ¿no? Jóvenes, ¿nos gusta que nos engañen o que nos digan la verdad? ¿Qué le exigimos a otras personas? La verdad, en efecto. Sube un predicador al bus y dice, Jesús es el camino y la verdad, ¿no? Un día recuerdo que enseñaba en el local de Jesús María, me bajaba en Campo de Marte y cruzaba Campo de Marte caminando, ¿no? Y vi un grupo de, digamos, un chico y una chica conversando, ¿no? Y yo pasé. Y cuando justo estaba cerca de ellos, la chica le dijo al chico, dime la verdad. O sea, las personas exigen la verdad. Entonces yo les podría preguntar, es más, en ese caso que yo presencié, pude haberme puesto en modo filosófico y acercarme y decirle a la chica, ¿qué es la verdad? ¿Qué tal pregunta? ¿No? Una pregunta filosófica, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad? ¿No? A ustedes que han exigido la verdad alguna vez. Hay que preguntarle a ese predicador que ve la Biblia y dice, acá está la verdad. ¿Qué es la verdad, Señor? A ver, defíname la verdad, ¿no? Bueno, tengan cuidado con decir eso, porque imagínense, ¿no? Que alguno de ustedes, alguien le dice, te amo, y usted le pregunta, ¿qué es el amor? ¿No? Va a matar el momento, ¿no? Hay que saber cuándo hacer las preguntas, ¿no? O sea, tengan cuidado con ser filósofos, ¿no? O sea, hay momentos adecuados para ser filósofos, ¿no? Digo eso porque hace pocos días una amiga subió en el Facebook las fotos de su perrita que había dado a luz, ¿no? Era dálmata y sus cachorritos, ¿no? Y todos les ponían, ay, mira, qué bonito eso. Y yo estaba un poco reflexivo, ¿no? Y entré a Facebook y vi eso y comenté la foto con la siguiente frase, ¿no? Arrojados al mundo, ¿no? Así le puse, ¿no? Mi comentario fue ese, ¿no? Y mi amiga me ha eliminado, ¿no? Del Facebook. Supongo que ya se le va a pasar, pero ahí está. En mi lado filosófico no me fue muy bien. ¿Quién dice eso, a decir verdad? ¿Quién dice eso? ¿No? ¿Quién dice que somos arrojados al mundo? Heidegger, jóvenes. Martín Heidegger. Muy bien, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya saben, ¿ah? Busquen la verdad, pero tengan cuidado, ¿no? Con preguntar qué es la verdad, qué es el amor. Hay contextos, ¿no? Muy bien. Entonces, como esta es una pregunta sumamente importante, les vamos a formular la interrogante, jóvenes, a tres grandes filósofos. Vamos a preguntarle primero al gran Aristóteles. ¿Qué es la verdad? Correspondencia entre lenguaje y realidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé quién les enseña literatura, pero como tengo amigos de literatura, quiero saber si uno de mis amigos les enseña y les pregunto, ¿su profesor o el docente de literatura es varón o mujer? Y pensemos que ustedes me responden, a ver, ¿no? Es mujer, entonces no es mi amigo, ¿no? O sea, porque yo tengo amigos de literatura, ¿no? Ya, me dicen es mujer, muy bien.
Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me confundo de salón y en la hora de 12 a 1 vuelvo a entrar a este salón pensando que me toca y me topo con su profesora de literatura? Entonces yo digo, los alumnos de la pre me dijeron la verdad, porque ellos dijeron en el lenguaje que era una profesora y ahora veo en la realidad que es una profesora. Hay correspondencia, hay correspondencia. Y cuando no encuentro correspondencia entre lo que alguien dice y lo que ocurre en la realidad, ¿cómo se llama eso? Cuando no hay correspondencia. ¿No? O sea, si la correspondencia es la verdad, la no correspondencia, ¿qué es, jóvenes? La falsedad, ¿no? Supongamos que estamos en tiempo normal y voy a Barranco, una fiesta, y conozco una chica y estoy hablando con ella y le pregunto si es soltera y me dice, sí, soy soltera, ¿no? El día siguiente voy al cine con mi amigo y veo a esa chica de la mano con un chico. Y yo digo, siento algo en el corazón, ¿no? Naturalmente, y digo, me engañó, me mintió, ¿no? Entonces, jóvenes, digamos, ¿no? Es una falsedad. Claro, yo se los he explicado de manera bastante amigable, ¿no? Miren cómo lo dice Aristóteles, ¿no? Decir de lo que no es, decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es es verdad, es verdadero, ¿no? A ver, vamos a demostrar esto, a ver. Decir de lo que es, ¿qué es? Yo en la realidad soy magíster en filosofía. Entonces le digo, jóvenes, yo soy magíster en filosofía. ¿Es una verdad? Les puedo enseñar mi cartón, ¿no? Que dice magíster en filosofía. Pero cuando yo les digo, yo soy doctor en filosofía, mentira, ¿no? He estudiado la maestría, pero aún no el doctorado. Entonces, eso es una falsedad, porque estoy diciendo de lo que es que no es, ¿no? Al contrario, acá arriba, ¿no? Decir de lo que es que no es, ¿no? Decimos de una persona, digamos, delgada que no es delgada. Esa es una falsedad, ¿no? O decir de lo que no es, que es, ¿no? O decir de lo que no es, que es, ¿no? O sea, inventas una pareja, ¿no? Digamos, porque un chico te molesta mucho y una chica dice, no, ese amigo es mi chico, ¿no? Entonces él dice, es una mentira, porque yo no soy, y ella está diciendo que yo soy, ¿no? Entonces, miren, es una definición bastante interesante, ¿no? La defiende el gran Aristóteles, ¿no? Muy bien, tiene que haber correspondencia entre lenguaje y realidad. Profesor, lo que dice el presidente Vizcarra es falso. ¿Por qué? Porque las cifras de los que han muerto por COVID no se condicen, no se corresponden con los que salen en el informe que él presenta, ¿no? Ahí está. Están suscribiendo la teoría de Aristóteles, ¿no? Una vez vino en la la siguiente pregunta, ¿no? El fiscal Pérez dice que su informe es verdadero porque se corresponde con los hechos. ¿Con qué filósofo estaría de acuerdo sobre el tema de la verdad? ¿No? ¿Con qué filósofo? A ver. Vamos, jóvenes. Ustedes pueden. Aristóteles. Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes, muy bien. Vayamos a la verdad como evidencia. Algo es verdadero cuando es evidente, cuando es claro y distinto. Y para Descartes, como lo vimos hace un momento, ¿cuál es la primera verdad? Pienso, luego existo. Pero ojo, Descartes en las meditaciones metafísicas llega a 3 verdades. Pienso, luego existo, Dios existe y el mundo existe. Para Descartes estas 3 verdades son, jóvenes, evidente, ¿no? Algo es verdadero cuando es evidente. Profesor, la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Eso es una verdad porque es evidente, profesor. ¿Quién no sabe eso? No es un insulto a mi inteligencia que el profesor de geometría me siga repitiendo eso, ¿no? Muy bien, entonces esa es la teoría de Descartes, ¿no? Y así, jóvenes, de este modo llegamos a William James. No digan James, ¿eh? Porque él es inglés, ¿no? William James. Por ahí una vez escuché a un alumno, ¿no? Profesor, cuando James, y yo le dije, ¿quién, perdón? James, ¿no? Entonces, claro, cuando yo escucho James pienso en el jugador de Colombia, ¿no? No pienso, él es William James, ¿no? Así que cuidado, ¿no? Es inglés, ¿no, jóvenes? Entonces, la verdad es la verdad como utilidad, ¿no? Esta teoría es interesante, jóvenes, porque lo que dice esta teoría es que algo es verdadero cuando las consecuencias son beneficiosas para tu vida, ¿no? Cuando las consecuencias son beneficiosas para tu vida.
Pongamos, jóvenes, un par de ejemplos. Miguel de Unamuno, jóvenes, es filósofo y escritor. Entonces, la crítica juzga que su mejor novela es San Manuel Bueno el Mártir. En esa novela, Unamuno cuenta la vida de un cura español que era muy querido por un pueblo porque era un cristiano admirable, ayudaba al prójimo, a los más necesitados, a las viudas, ya muy bien, ¿no? Pero al final de su vida le detectan una enfermedad terminal y él se hace amigo de un filósofo. Y en conversaciones con el filósofo, el cura le acepta que no cree en Dios. Y ahí comienza, podríamos decir, el nudo de la novela. Porque no está mal que existan ateos, pero sí es ciertamente llamativo que un ateo sea un cura, ¿no? Que dé, digamos, misa, que casa a las personas y más. Entonces, cuando el filósofo le pregunta al cura de por qué es cura si es ateo, el cura le dice, porque yo sé lo horrible que es vivir con la verdad de que Dios no existe. Tu vida no tiene sentido, ¿no? Te topas con el nihilismo. Por eso, yo sabiendo que esa verdad es muy dolorosa y el ser humano no está preparado para soportarla, le hago creer a este pueblo que Dios sí existe, para que vivan una vida con sentido. A ver, les ponen ese fragmento de Unamuno. ¿Qué teoría de la verdad está asumiendo Unamuno? El enunciado Dios existe es verdadero porque le da sentido a la vida. Miren, no importa si existe o no existe, eso es lo de menos. No importa si es evidente, porque ojo, Dios no es evidente. O sea, de que sea evidente, tampoco, ¿no? No es evidente. Entonces, lo importante es que le da sentido a nuestras vidas. Y jóvenes, a los cristianos, ¿le da sentido creer en Dios? ¿Les hace bien? ¿No? A veces subimos al carro y sube una persona a contar su testimonio, ¿no? Yo era un mal esposo, era un mal padre, estaba en el alcohol, en el tragamoneda, pero conocí a Dios. Y uno dice, ¿no? A esta persona Dios le hizo bien, ¿no? O sea, es más, la familia podría decir eso, ¿no? Mira cómo era antes, ¿no? Y mira cómo es ahora. Entonces, ¿qué te dirá Unamuno? Si ese enunciado es útil para esa persona, pues que sea así, ¿no, jóvenes? ¿No? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, una de mis películas favoritas, ¿no? Batman, el Caballero de la Noche, ¿no? La que se enfrenta con el Joker, ¿no? La donde Heath Ledger es el Joker. No estoy hablando del Joker, de esa película que salió el año pasado, sino, digamos, la de Heath Ledger, ¿no? Ganó el Oscar con ese Joker, ¿no? Si ustedes recuerdan esa película y quienes no la hayan visto, es una invitación a que la vean, jóvenes. Había una persona, Two-Face, ¿no? Harvey Dent, ¿no? Que terminó, digamos, matando a policías. Entonces, cuando Batman se encuentra con el, digamos, comisario Gordon, el comisario Gordon le dice, Batman, la gente va a saber que él fue una mala persona porque mató policías. Y Batman le dice, y así termina la película además, ¿no? Batman le dice, no le digas que fue él, échame la culpa a mí. ¿Pero por qué? Le dice Gordon. Porque la gente necesita compensar su fe, porque a veces la verdad no es suficiente. Y claro, ¿no? La gente necesita héroes jóvenes, ¿no? No importa que cuando viajes a Arica te des cuenta que entre el Morro y el mar hay como una cuadra, ¿no? Y tú dices, caramba, Alfonso Ugarte estuvo en un Pegaso o en un caballo. No importa, ¿no? Cuando nos dicen eso de pequeñitos, nos forman bien, digamos, el sentimiento patriótico, ¿no? Entonces, la verdad no es suficiente, jóvenes. A veces tenemos que ver las consecuencias beneficiosas. Tengan mucho cuidado con lo que les estoy diciendo y ahora sí les voy a hablar muy seriamente, porque alguna vez un alumno me preguntó, profesor, entonces si yo engaño a mi chica, según el pragmatismo, yo no le debo decir la verdad, porque le va a hacer daño, profesor, y estamos cerca del examen de admisión. Quizás la desestabilizo y no ingresa. Así que usted me ha convencido, profesor. La verdad es lo que consiste o lo que te hace sentir bien. Así que yo no le voy a decir eso, profesor, a mi chica, ¿no? Bueno, ¿eso dirá William James? A ver, ¿qué creen, jóvenes? ¿No? Bueno, en realidad ya, o sea, sí, no, ¿quién dice? No, no está diciendo eso, eso ya es una, no está, digamos, diciendo eso, ¿no, jóvenes? Pero
Es una teoría muy interesante, ¿no? Muy interesante, jóvenes. Pónganse a pensar cuántas cosas ustedes creen para que se sientan tranquilos, ¿no? Que se va a encontrar la vacuna del COVID, ¿no? Siempre somos pragmatistas en nuestra vida, creemos la utilidad. Yo cuando me despido de mi mamá en la mañana, cuando iba a enseñar a la pre, no le decía adiós, mamá, puede ser el último día. No, pues porque creo que voy a volver a mi casa. Desde luego que sí. Entonces, creemos lo que nos hace sentir bien, jóvenes, ¿no? Que esa persona va a volver del extranjero, nos va a seguir queriendo. Entonces, solemos creer eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desde luego que sí, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda de lo que hemos visto? Por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, jóvenes, rápidamente. Ustedes también son pragmatistas como William James. Por ejemplo, ustedes piensan en positivo, piensan que van a ingresar. Por eso se despiertan temprano, están apuntando todo, están repasando. Imagínense un alumno que piensa que no va a ingresar, ¿no? Ah, ¿para qué me voy a despertar? ¿Para qué voy a escuchar? ¿No? O sea, ustedes piensan. Yo recuerdo que cuando estaba en la misma situación que ustedes postulando a San Marco, puse ese ejemplo. Yo soy pragmatista cuando compro mi prospecto de examen de admisión. Pienso que voy a ingresar, ¿no? Creemos lo que nos hace sentir bien, jóvenes, ¿no? Aunque como diría Nietzsche, hay que ser íntegros para a veces dudar de eso, ¿no? No solamente creer lo que nos hace sentir bien, ¿no, jóvenes? Muy bien. Es un ejemplo nada más, ¿eh? El que les estoy poniendo para que vean, pongan sus propios ejemplos, como les he dicho, ¿no, jóvenes? Muy bien. No hay ninguna pregunta, me parece. No sé si eso es bueno o malo, jóvenes. Pero, a ver, acá les tengo datos para los alumnos, semana 8. Acá les tengo, jóvenes, vamos a poner en notas compartidas el PDF del libro de Unamuno, lo pueden leer, es un muy buen libro, se los recomiendo, ¿no? Y les he puesto una noticia de la BBC. Esto es interesante, jóvenes. Los neurocientíficos han logrado hacer toda una hazaña. Le han introducido a la mente de un ratón el recuerdo de una experiencia que el ratón nunca ha tenido. O sea, el ratón recuerda algo que nunca ha experimentado. Ese experimento va en contra de qué corriente filosófica. El ratón recuerda algo que no ha experimentado, ¿no? Muy bien, empirismo, ¿no? Yo siempre les sugiero a mis alumnos que lean literatura, que vean cine, que vean cuadros, porque el arte siempre se adelanta. La persona que hizo ese experimento dijo que en realidad no quiere introducir recuerdos. Lo que quiere hacer es sacar recuerdos, hacer una terapia del amor para sacar a alguien de tu mente. Y ese es el objeto de estudio de una película. La película se llama, la voy a poner en el chat, es muy buena, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Con Jim Carrey y la chica de Titanic. Es una muy buena película, ¿no? Tienes que verla 2 veces para que, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, ya les dejé un par de películas, enlaces, para que se culturicen este fin de semana. Ya saben, en vez de estar viendo Hola, soy Germán, podrían andar leyendo eso, viendo estas películas, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un gusto para mí. Espero que haya sido también un gusto para ustedes recibir esta clase. Entonces, tengo que rápidamente iniciar el chat. O bueno, perdón, la encuesta. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Pongan A si les pareció buena, pongan B si les pareció A muy buena, B buena, C normal, D mala y E muy mala, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense, por favor, y buen fin de semana. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Ah, claves, ¿verdad? Muy bien, ahí están las claves, jóvenes. Muchas gracias, Nicole, por ese dato, ¿no? Me emocioné y no puse las claves. Muy bien. A ver.